En esta segunda parte vamos a explicar la preparación de superficies para la aplicación de productos. Nos habíamos quedado en el enmasillado y ahora vamos a ir al lijado. El lijado es otro de los procesos de las técnicas básicas que habíamos visto. Por lo tanto, lo primero que empezamos es con una definición. Y el lijado es el proceso por el cual se frota una superficie, en nuestro caso la madera, la masilla o el barniz, con un material abrasivo que llamamos lija. ¿Qué efectos queremos conseguir? ¿Qué efectos conseguimos? Al lijar la madera, porque en este caso, en nuestro caso, lijamos dos cosas. Una cosa, hemos dicho, la madera o la masilla, y en otro caso el barniz. Al lijar la madera o la masilla, el efecto que queremos conseguir es igualar la superficie eliminando imperfecciones y irregularidades. Además, limpiar la superficie de manchas y marcas que hemos hecho a la hora de trazarlo y preparar esa superficie para recibir el barniz. ¿Qué efecto queremos conseguir a la hora de lijar el barniz? Pues igualar la superficie eliminando imperfecciones, como los típicos chorretones de haber aplicado un fondo o algo así. Y preparar para recibir otra capa de barniz. Bien, pues hemos dicho que vamos a utilizar abrasivos revestidos, a los cuales llamamos lija. ¿Y qué es la lija? Pues son herramientas utilizadas para la realización de trabajos que van desde el desbaste hasta el pulido. Los abrasivos revestidos los componentes son un material abrasivo, al cual llamamos mineral, ¿de acuerdo? Ahora veremos diferencias de ellos. Un adhesivo, bien sea para fijar el mineral que lo llamamos base o para sellar el mismo. Y un soporte, que es donde se adhiere ese mineral. Bien, pues si hablamos del material abrasivo, del mineral, decimos que son materiales que por su elevada dureza y estructura son capaces de producir un desgaste sobre otros menos duros. ¿De acuerdo? Propiedades fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un material. Lo primero, la dureza, ¿vale? Luego tenemos la friabilidad, la tenacidad, la capacidad de corte, son otras propiedades, pero nos vamos a fijar en la dureza. ¿Qué es la dureza? Pues en la oposición a ser alterado por otro material. ¿Cómo se mide la dureza? Porque claro, la dureza la podemos medir en comparación. La dureza de la madera, de cuánto, hay que darle un valor, ¿de acuerdo? Y por eso hay varias escalas. Ahí está la escala de Roswell, la escala de Knob, pero la que nosotros manejamos, que es la más sencilla, es la escala de Mohs. Y la escala de Mohs tiene varias numeraciones que van desde el 1, que es el talco, que es un material bastante blando, hasta el 10, que es el diamante. Ahí tenemos varios. Nos va a sonar mucho el corindón, nos va a sonar mucho el cuarzo y nos va a sonar mucho el topacio, ¿de acuerdo? Porque son los materiales más duros, las escalas más duras de materiales. En cuanto a los minerales pueden ser naturales, como el cuarzo, que si veis ahí la numeración, el cuarzo tiene en la escala de Mohs, tiene un 7, el granate un 8, el esmeril un 9 y el diamante un 10. Son minerales que se suelen utilizar en las lijas o abrasivos revestidos en la industria de la madera. Y luego tenemos los sintéticos, que estos ya son alterados, son minerales que se han alterado han llevado un proceso para darle más dureza, como son el óxido de aluminio o el corindón, que ya tiene un 9,2 en la escala, o el carburo de silicio, o el diamante sintético, que no es natural,
pero tiene la misma dureza que el natural, o incluso superior. Pero bueno, en esa escala llevaría la misma numeración. Hemos visto los materiales abrasivos, vamos con el adhesivo. Que el adhesivo hemos dicho que servía para fijar ese material abrasivo al soporte. Puede ser un adhesivo de base o un adhesivo de sellado. El de base lo agarra y el de sellado fija los minerales a ese soporte. Pueden ser de origen natural, como hemos visto con las masillas, exactamente igual, porque no dejan de ser colas, ¿de acuerdo? De origen natural pueden ser pues, las colas naturales de cartílago, de hueso, pero no son aptas para trabajos con agua. Sin embargo, las sintéticas ya están elaboradas para ciertos trabajos, están hechas a base de resinas sintéticas, resisten al agua y en realidad son los más empleados. Pues bien, en cuanto al soporte, hemos dicho que el soporte es donde se fijan esos materiales con ese adhesivo. Los soportes pueden ser de papel, pueden ser de tela, pueden ser de fibra, pueden ser de tela y papel, pueden ser vulcanizados, pueden ser metálicos. Bueno, los que más utilizamos en la industria de la madera son el papel y la tela. El papel, tenemos que saber que ya está normalizado, no es una cosa aleatoria, lleva normalizado y lleva unos números, en este caso unas letras, una nomenclatura. La A, por ejemplo, en este caso es muy ligero y flexible y va hasta la G, que es un papel bastante grueso. A medida que va aumentando de letra, va cambiando las propiedades del papel. En cuanto a la tela, exactamente igual. Empieza por la H, no es tan consecutivo y termina en la Y, que es un soporte muy fuerte. ¿Cómo clasificamos las herramientas abrasivas? Hasta ahora hemos visto lo que es el abrasivo, ¿de acuerdo? Lo que es cómo se hace, cómo está compuesto, los componentes del abrasivo. Pues ahora vamos a clasificarlas, porque no deja, una vez que ya está hecha, es una herramienta y vamos a clasificarlas. Las vamos a clasificar en flexibles, en rígidos y semirrígidos, de vellón o superabrasivos. Los flexibles pues son los soportes que hemos estado viendo, ¿vale? A excepción de los metálicos. Y son los que utilizamos normalmente. Ahí tenemos un ejemplo, bien sea para máquina o bien sea de forma manual. Los rígidos y semirrígidos, pues el soporte está compuesto por una rueda de fibra de vidrio y donde se adhieren los minerales por medio de adhesivos, exactamente igual. Aquí hay que tener mucha atención a la velocidad indicada, porque si aplicamos más velocidad, porque estas herramientas suelen ir instaladas en máquinas, si aplicamos más velocidad de la indicada, pues podemos deteriorar el producto final. En nuestro caso la madera podemos quemarla. ¿Vale? Ahí tenemos un ejemplo que serían las esmeriles, o simplemente no hace falta la madera, sino para afilar los formones y demás. Bien, pues luego tenemos las de vellón, que ahí los minerales abrasivos y los aglomerantes son los mismos. Lo que varía son los mismos que en la flexible los que hemos visto. Lo que varía es el soporte compuesto de fibras de nylon entrecruzadas sobre la que se ancla el mineral abrasivo. ¿Vale? En vez de ser un soporte de papel, son de nylon, son fibras donde se adhiere el material abrasivo. Ahí tenemos un ejemplo. Y luego tenemos los superabrasivos, que estos superan la dureza de los abrasivos convencionales, como pueden ser el corindón o carburo de silicio. Son a las que llamamos herramientas diamantadas. ¿Y dónde se utilizan? Se utilizan estos minerales en proporciones y granulometría adecuadas a su utilización, así como el tipo de aglomerantes que pueden ser de tipo galvánico, cerámico o de resinas sintéticas. En definitiva, son esas herramientas que necesitan un rendimiento superior. Un rendimiento superior y que no necesitamos cambiarlas muy a menudo. Pues bien,
hemos hablado de granulometría. En este último paso hemos hablado de granulometría. Todos los abrasivos necesitan pasar unos controles de calidad. Para ponerlo en común, se hace una homologación, que no es más que la normalización que estamos acostumbrados a ver en muchos sitios. Y para eso la Federación Europea de Productos Abrasivos sacó un código P. ¿Qué quiere decir esto? Todos los abrasivos, en su parte posterior normalmente, y si no en las especificaciones técnicas, llevan un código P que nos indica la granulometría. Si vemos, esta es la granulometría utilizada en la federación que hemos dicho, la Federación Europea de Productos Abrasivos, como homologación, la que homologa la calidad del producto. Y a la derecha vemos una comparativa con la norma americana. Hay otros productos que proceden de otros sitios y llevan otra normativa, llevan otra nomenclatura. Bueno, pues ahí tenemos una comparación de lo que dice la norma europea y lo que dice la norma americana. Bien, pues tenemos que tener muy claro la granulometría de los materiales abrasivos que vamos a utilizar. ¿Cómo se hace esta granulometría? Pues aquí tenemos un pequeño ejemplo. Esto es un ejemplo práctico que no es muy exacto, pero bueno, nos puede llevar a entender cómo están compuestos los minerales, cómo están clasificados los minerales a la hora de hacer los abrasivos. En primer lugar, los minerales se trituran y se tamizan para obtener los granos con los que se forman los abrasivos. Se hace por tamices, hemos dicho. Bueno, pues para obtener una granulometría, una lija, lo que hablamos comúnmente, una lija de 80, lo que hacemos es preparar un tamiz de 80 hilos en una pulgada cuadrada, ¿vale? O sea, un tamiz de una pulgada cuadrada lleva 80 hilos por 80 hilos. Bueno, pues el grano que pasa por ese tamiz y no pasa por el siguiente, que sería el de 100, es el grano que utilizamos para hacer esas lijas. En este caso, atendiendo a esta regla de 3, y como una pulgada son 254 milímetros, decimos que un abrasivo de 80, los granos de mineral que lleva, los más grandes que lleva, son de 3 milímetros por 3 milímetros, o sea, lo que coge en un cuadradito de 3 milímetros por 3 milímetros. ¿De acuerdo? Ahí tenemos un ejemplo a modo indicativo. Aplicación del lijado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el reconocimiento. Tenemos que saber que si no se realiza un lijado adecuado, la terminación no será la esperada. Y tenemos que tener en cuenta que para hacer un buen acabado a un material, lo más esencial es el lijado. ¿Con qué objetivos vamos a conseguir? Pues eliminar las imperfecciones, limpiar la superficie y acondicionarla. En segundo lugar, la elección de herramienta. Una vez que ya la hemos conocido, que ya sabemos lo que es y cómo se comporta, debemos elegir el tipo de abrasivo correcto para el trabajo a realizar, teniendo en cuenta el tipo de material, el tipo de soporte, si es flexible, rígido, hebillón, teniendo en cuenta la granulometría, ¿vale? Como ya lo conocemos, pues elegiremos la herramienta adecuada. En tercer lugar, la elección de la maquinaria. Una vez que tenemos la herramienta, elegiremos la maquinaria, porque el proceso de lijado se puede hacer de forma manual, pero si el objeto a lijar nos lo permite, podemos utilizar maquinarias, como puede ser la lijadora de banda, la lijadora rotorbital o la lijadora mecanizada de cinta larga o algunas más que ya conocemos. Y en cuarto lugar, la ejecución. Lo que hacemos, primero planificamos y luego ejecutamos,
¿vale? Eso siempre. Por lo tanto, y para ejecutarlo, para hacerlo, siempre lijaremos en dirección a la beta, que eso es una norma básica del lijado, y utilizaremos una secuencia óptima de grano, siendo progresivos y no saltando más de un tamaño de grano. Como ya conocemos la granulometría, lo que hacemos es que sea progresivo y sin saltarnos más de una secuencia. Un proceso de lijado a tener en cuenta, pues sería en el paso 1, que es el lijado de la madera, utilizaríamos la granulometría 80 y luego 120. Nos hemos saltado la de 100, ¿de acuerdo? En el paso 2, el lijado de fondo, pues empezaríamos con una de 180, que nos hemos saltado la de 150, y terminaríamos con 220. Nos hemos saltado la de 200. Y en el paso 3, el lijado de fondo, donde ya aplicaremos el producto final, pues empezamos con una de 280, nos podemos saltar la de 320 y terminamos con 360. Bueno, pues hasta aquí ha sido la unidad 2 de preparación de superficies para la aplicación de productos. Quería daros las gracias por la atención recibida.